Bienvenidos a mi video. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema de la integración indefinida. El proceso de determinar una función cuya derivada se conoce se llama integración y su objetivo es encontrar la función original, llamada por algunos autores como función primitiva. Entonces, es clave que recuerdes, siempre que integras, lo que integras son derivadas, ¿sí? Con el objetivo de encontrar la función original. En esta gráfica, aquí podemos ver la gráfica de la función. Aquí en este momento está integrada. Al finalizar el semestre anterior estudiamos lo que es la derivada. Voy a escribirlo acá. Entonces, en un plano cartesiano, supongamos que tengo este punto. Este punto corresponde a una derivada. Vamos a suponer que la función es esta. Aquí pasa por aquí. Entonces, este punto correspondería a la derivada de esa función en esa coordenada, a la razón de cambio entre las dos variables que estamos estudiando. ¿Qué es integrar? Integrar es unir todas estas derivadas, o sea, todos estos puntos. Si yo los uno con el objetivo de ¿qué? De construir nuevamente la función total o la función original. Eso es lo que se hace al integrar. Se unen todas las derivadas para encontrar la función original o primitiva. La integral se va a simbolizar por este signo. Este signo inicialmente era una S de suma, porque como les acabo de decir, lo que se busca al integrar es sumar o integrar o unir todas las derivadas para formar la función original. Con el paso del tiempo esta S se alargó y quedó convertida en esto, que es el signo que actualmente conocemos para identificar la operación de la integración. Existen dos tipos de integrales. La integral indefinida, que es la que vamos a estudiar en este video, pero también hay otra que se llama integral definida. Bueno, entonces, la integral, como les dije, es sumar todas las derivadas, mientras que la derivada es encontrar un solo punto de esa función. Por lo tanto, son operaciones que son opuestas. Mientras que una integra, la otra simplifica. Mientras que una integra, la otra simplifica. Por eso son opuestas. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros vayamos a integrar, nos vamos a encontrar con esta expresión. Integral de una función con respecto a una variable de una derivada. Entonces, por lo tanto, esta integral se va a eliminar con esta derivada. Porque son funciones opuestas, operaciones opuestas como lo son la suma con la resta o la multiplicación con la división o la potencia con la radicación. Son opuestas, por lo tanto, se eliminan. Es como si esto fuera un positivo y este fuera un negativo, se eliminan. Dándonos como resultado la función primitiva sumada con una integral, con una constante que se llama constante de integración. Más adelante vamos a explicar un poco más detallado el significado de esta constante de integración. Inicialmente vamos a estudiar las reglas que vamos a utilizar para integrar funciones. Son muy sencillas y son tan solo 4 reglas. Entonces va a ser muy fácil de entender. La primera regla que vamos a estudiar para resolver una integral se llama la regla de la integral de una constante. Aquí la letra K simboliza la constante. Entonces cuando yo tengo la integral de una constante con respecto a una variable, lo que voy a hacer es que voy a sacar esa constante de la integral y me va a quedar
la integral de la derivada de esa variable. Entonces, como dije anteriormente, esta operación y esto simboliza integración y esto simboliza derivada. Como son opuestas, se van a eliminar. ¿Qué me va a quedar como resultado? Me va a quedar esta acá, que es la constante, y esta x, que es la variable. Entonces me va a quedar la multiplicación de la constante por la variable, pero además de eso, debo sumarle la constante de integración. Entonces vamos a hacer un ejemplo para entender esta regla. Vamos a suponer que yo tengo la función y igual 7 a 7, integral de una constante. Entonces, la integral de esta constante con respecto a la variable x va a ser igual a, saco la constante de la integral y me queda esto. Esto, como es contrario a esto, se elimina y me va a quedar la constante multiplicada por la variable, pero además de eso debo sumarle la constante de integración. Vamos con otro ejemplo. Si yo tengo una función igual a 3/5 y yo la quiero integrar con respecto a la variable w, entonces integral de 3/5 con respecto a la variable w. Entonces, ¿qué debo hacer? Saco la constante de la integral y me queda esto de acá. Esta integral se elimina con esta derivada y esto me va a dar como resultado la constante multiplicado por la variable, pero además de eso le adiciono la constante de integración. Entonces estos van a ser los resultados. La segunda regla que vamos a estudiar es la regla de la integral de una potencia. Entonces, cuando la función sea una potencia, lo que vamos a hacer es que al exponente, representado aquí con una n, le vamos a sumar el número 1 y a toda la función la vamos a dividir entre esta suma que estoy haciendo con el exponente, entre n más 1. Y además de eso le voy a sumar la constante de integración. Por ejemplo, supongamos que tengo la función z a la 7. El z elevado a la 7 es una potencia. Por eso le voy a aplicar la regla de la integral de la potencia con respecto a la variable z. Entonces, lo que voy a hacer es que para integrar esta función z a la 7 con respecto a la variable z, voy a sumarle al exponente, o sea al 7 le sumo 1. Y a toda la función la divido entre esa suma que estoy haciendo en el exponente. Es decir, la voy a dividir entre z más 1 y le sumo la constante de integración. Resuelvo esto, simplifico estos términos semejantes. 7 más 1 es 8, entonces el resultado de integrar esta función va a ser igual a z a la 8 entre 8 más la constante de integración, más c. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que tengamos la función, a ver, otra letra distinta a la que hemos usado siempre, m elevado a la 3 con respecto a la variable m. Entonces la integral de la función m a la 3 con respecto a la variable m va a ser igual a sumarle al exponente 1 y a toda la función dividirla entre esa suma y sumarle la constante de integración. Es decir, que la integral de esta función m elevado a la 3 con respecto a la variable m va a ser igual a m a la 4 dividido entre 4 sumado con la constante de integración, o sea, con c. Este sería el resultado de estos dos ejercicios. Vamos con una tercera regla. La regla de la integral de una constante por una función. Entonces, tenemos aquí la constante y por este lado tenemos que está multiplicando una función que en este caso va a ser una potencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como dijimos en la primera regla, cuando integramos una constante, vamos a sacar la constante de la integración.
Y esto, en este caso, es una potencia. Le aplicamos la regla de la integral para la potencia, que dice que le sumamos al exponente 1, dividimos toda la expresión entre esta suma y adicional a eso le sumamos la constante de integración. Por ejemplo, si yo tengo la función y igual a 7x a la 2, la integral, bueno, aquí con respecto a la variable x, la integral de la función 7x a la 2 con respecto a la variable x es igual a, saco la constante, el 7, e integro la función que es x a la 2, entonces al exponente 2 le sumo 1 y a toda la expresión la divido entre esta suma que se está desarrollando con el exponente y le sumo la constante de integración. Esto me va a dar, bueno, cuando resuelvo esto me da x a la 3 sobre 3 más la constante de integración, y entonces esta constante que había sacado la integro y va a quedar multiplicando acá. Entonces, finalmente me va a quedar el resultado 7x a la 3 sobre 3 más la constante de integración. Nota algo, en este caso el 7 no es divisible entre el 3, pero cuando se presente la oportunidad de simplificar o de dividir, hay que hacerlo. Eso se va a presentar cuando los números que tengamos en el numerador y en el denominador tengan divisores comunes. Vamos a buscar un ejemplo donde se pueda simplificar para que lo apreciemos. Entonces supongamos que tengamos la función, y igual a 8x a la 3 con respecto a la variable x. La integral de la función 8x a la 3 con respecto a la variable x, sacamos la constante e integramos la función. Dice x a la 3, le sumamos 1 al exponente y toda la función la dividimos entre esta suma y le sumamos la constante de integración. Esto me va a dar, al resolver esta suma, esto me va a dar, bueno, vuelvo a incluir la constante y esto me va a dar x a la 4 sobre 4 más 6. Nota que aquí el 8 se puede simplificar con el 4 porque tienen igual divisor. Entonces al simplificar, cuarta de 4, 1 y cuarta de 8, 2. Entonces esto me quedaría 2x a la 4 más 6. Este sería el resultado de este ejercicio. Bueno, y vamos, lo que viene a continuación no es propiamente una regla, pero sí es una aclaración que hay que tenerla presente y muy clara. Y es cuando integremos la suma y o resta de varias funciones. Esto es una función, esto es otra y esto es otra. Todo lo vamos a integrar con respecto a la variable w. Entonces, ¿qué se dice? Que cuando tengamos este caso lo que tenemos que hacer es integrar cada una de las funciones y llevar a cabo las operaciones indicadas. En este caso, esta resta con esta suma y esta resta. Entonces, ¿cómo sería esto? Este primer caso es una constante por una función. Entonces, saco la constante que es el 6 e integro esta función. Esta función es una potencia. Entonces, la potencia se resuelve sumándole 1 al exponente. 3 más 1 da 4. Y todo esto se divide entre este mismo resultado. Este 6 y este 4 tienen divisor común que es 2. Entonces puedo simplificar. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. Listo. Menos, viene esta de acá que también es una constante por una función. La constante la saco. Integro esta función que es una potencia. Dice que le debo sumar al exponente 1. En este caso 2 más 1 es 3. Y coloco todo dividido entre este resultado. Aquí puedo simplificar el 3 con el 3, se elimina. Más, esto es, la regla que puedo aplicar aquí para esta función es la constante. Una constante también por una función. Saco la constante. Miren que este W no tiene exponente. Pero cuando sea así es como si tuviera un exponente 1. Cualquier número
yo lo puedo representar como una potencia simplemente colocándole el exponente 1. Por ejemplo, yo tengo 7. 7 es lo mismo que decir 7 a la 1. O si tengo un 9, 9 es lo mismo que decir 9 a la 1. Pero ¿por qué voy a hacer esto? Para poder aplicarle una regla. ¿Qué regla va a ser? La regla de la potencia. Entonces, como tiene exponente 1, le voy a sumar 1 y toda la expresión la voy a dividir entre este resultado de 1 más 1. Bueno, aquí esta función es una constante. Como vimos, para integrar esa función, el resultado final va a ser esa misma constante multiplicado por la variable más una constante de integración. Podría pensarse que cada una de estas funciones me va a generar un más c, más c, más c, más c, pero no. Solamente voy a utilizar una sola constante de integración cuando sea un caso similar a este. Bueno, entonces esto aquí al simplificarlo me quedó 3w a la 4 sobre 2 menos w a la 3 más, esto me queda 4w a la 2 sobre 2. Aquí puedo simplificar mitad de 2, 2 y mitad de 4, 2. Menos 7w más c. Es decir, que el resultado final va a ser 3w a la 4 sobre 2 menos w a la 3 más 2w a la 2 menos 7w más c. Este es el resultado de esta combinación de operaciones, porque aquí hay resta y hay suma. Sería este de acá. Vamos a hacer otro ejemplo de un caso donde se presenten suma y o resta. Vamos acá. A ver, tenemos la función 3b sobre raíz cúbica de y menos c sobre y a la 4 más 4 que multiplica a la raíz quinta de y a la 2. Todo esto está en función de la variable y lo vamos a integrar. Integra esta función, esta suma y resta de funciones. Cuando tengas un caso como este, lo que tienes que identificar inicialmente es con respecto a qué variable vamos a integrar. Entonces aquí vemos que vamos a integrar con respecto a la variable y, es decir que lo único que nosotros vamos a trabajar es a variables y. Aquí hay otras variables como la variable b y la variable c. A esas variables no les vamos a hacer nada porque no estamos integrando en función de ellas. Estamos integrando en este ejercicio en función de la variable y. Bueno, entonces aquí lo primero que vamos a hacer, vamos a cambiar de color. Lo primero que vamos a hacer es que esta expresión la vamos a cambiar de una raíz a una potencia. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a hacer eso? Pues sencillo, porque nosotros no tenemos, ya vimos las 4 reglas que vamos a utilizar para integrar. Y en ellas, la segunda que vimos fue la de la potencia, cómo integrar una potencia. Pero date cuenta de que no hemos dado reglas para integrar raíces, porque no la tenemos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que esta raíz la vamos a representar como una potencia, sin alterar realmente el resultado de esta operación. Solo lo vamos a representar de una manera distinta. Vamos a representar la raíz como una potencia con el objetivo de poder aplicarle la regla que sí tenemos para integrar potencias. Entonces esto me queda 3b sobre y elevado a la 1/3 menos c sobre y a la 4 más
4 que multiplica a y a la 2 quintos. Listo. Entonces ahora recuerda que las reglas de la potencia te dice, aquí en este momento lo que tenemos es una división, estamos dividiendo 3b entre y a la 1/3, pero como no tenemos reglas para integrar divisiones, entonces, pero sí tenemos en cambio una regla para integrar productos, cuando tenemos por ejemplo la constante por una función. Entonces lo que vamos a hacer es que este denominador lo vamos a subir al numerador. Acuérdate que cuando hago ese paso, lo que es la modificación que va a sufrir el término es que va a cambiar el signo del exponente. En este caso, actualmente es positivo. Al subir todo este término al numerador, va a cambiar de positivo a negativo. Entonces esto me va a quedar 3b que multiplica a y a la menos 1/3. Menos, aquí voy a hacer lo mismo. Voy a subir este término al numerador, pero le voy a cambiar el signo al exponente. Menos c que multiplica a y a la menos 4. Más 4 que multiplica a y a la 2 quintos. Bueno, entonces ahora, mira que aquí tengo una potencia, aquí tengo una potencia, aquí tengo una potencia. Ya puedo aplicar una regla y es la integral de la potencia. Entonces, dice que al exponente le sume 1. Entonces yo tengo aquí, esto me va a quedar 3b que multiplica a y a la menos 1/3 más 1. Voy a hacer aquí aparte esa suma. Aquí. Dice menos 1/3 más 1. Esto es una operación entre un fraccionario, o sea, un racional y un número entero. No se puede hacer. Tienen que ser o los dos enteros o los dos racionales. Entonces, lo más fácil de hacer es convertir el entero en un racional. ¿Cómo? Simplemente agregándole un denominador 1. ¿Por qué? Porque todo número dividido entre 1 es el mismo número, no lo altero, solo lo estoy representando de una manera distinta. Bueno, entonces esto sería la suma entre dos fracciones heterogéneas, es decir, que tienen distinto denominador. Entonces las debo homogenizar, es decir, debo llevarlas a que tengan igual denominador. Para eso, a esta segunda fracción la multiplico por 3, tanto el numerador como el denominador. ¿Para qué? Para que me dé como resultado una fracción cuyo denominador sea 3 y así yo tenga ya dos fracciones homogéneas y poder sumarlas. Esto me queda menos 1/3 más 3/3. Acuérdate que para realizar esta operación lo primero que hago es colocar el mismo denominador y posteriormente desarrollo la operación entre los numeradores. Menos 1 más 3 es igual a 2. Entonces aquí esta operación, este resultado aquí, lo voy a poner de una vez, va a ser 2/3. Aquí otra vez el color que estaba usando era este. Bueno, hay que cambiarlo otra vez el color azul. Listo, entonces esto queda 3b que multiplica a y a la 2/3 menos c que multiplica a y a la menos 4. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, y aquí debo colocar todo sobre 2/3. Acuérdate que la regla es de la potencia sumarle 1 al exponente y dividir toda la expresión entre el resultado de esa suma. Bueno, entonces, esto es una potencia, está elevado a la menos 4. Entonces, menos 4 más 1 es igual a menos 3. Y todo dividido entre menos 3. Más 4 que multiplica a y a la 2 quintos. Esa operación también la voy a hacer aquí aparte. Porque a 2 quintos debo sumarle 1, como me dice la regla.
Bueno, entonces aquí coloco nuevamente la pluma, le cambio el color a la pluma y digo que a 2/5 le tengo que sumar 1. Esto es un racional y esto es un entero, entonces convierto esto en racional y esto me queda 2/5 más 1 sobre 1. Esto lo multiplico tanto el numerador como el denominador por 5 para obtener como resultado una fracción cuyo denominador sea 5, para que así yo tenga una suma entre dos fracciones homogéneas. Entonces esto me queda 2/5 más 5/5. Coloco el mismo denominador y sumo los numeradores. 2 más 5 es 7. Listo. Entonces por eso aquí voy a colocar que el exponente de esta y va a ser 7/5. Voy a borrar primero acá. Yo activo nuevamente el lápiz, la pluma. Le cambio el color a la pluma. Este azul. Bueno, entonces dijimos que el resultado aquí es 7/5. Bueno, y todo esto va a estar dividido entre 7/5. Entonces, vamos ahora con este término. Voy a borrar esta parte de acá para poder continuar con el ejercicio. Voy a activar el borrador. Bueno, borro todo esto. Voy a borrar inclusive acá arriba para tener más espacio. Listo, ahora sí voy a continuar. Activo la pluma. Bueno, miren que aquí hay un número que es un 3. O todo este término que yo tengo en la parte en el numerador, yo lo voy a convertir en una fracción. Voy a enfocarme solamente en el 3. En este momento tengo algo así. 3 sobre 2/3. Esto sería una división entre un número entero y un racional. Pero eso no se puede. Tienen que ser o ambos enteros o ambos racionales para poder operarse. Lo más fácil es convertir el entero en un racional. ¿Cómo? Agregándole un denominador 1, porque no lo afecto. 3 es lo mismo que decir 3 entre 1. Bueno, entonces, ¿qué tengo ahora? Me resulta una división entre fracciones. Una de las maneras que hay para resolver eso es aplicar la ley de las orejas, que dice que multiplico extremo con extremo y me van a generar el nuevo numerador. 3 por 3 va a dar 9 y multiplico interno por interno, que me van a dar como resultado el nuevo denominador. 1 por 2 da 2. Listo, entonces, ¿qué me queda entonces como resultado de esta primera función? 9 que multiplica a b, que multiplica a y a la 2/3 sobre 2. ¿Sí? Ahora, otra manera de hacerlo, que tal vez se te facilite más, es siempre que tengas esto, en que en el denominador tengas una fracción, este término 3, el que es el denominador, lo vas a multiplicar con el término que esté aquí en el numerador. Entonces mira que si tú pasas a multiplicar directamente este 3 con este 3, te va a quedar 9. Y aquí va a quedar este 2. Listo, entonces, bueno, entonces mira lo que va a pasar aquí con este segundo término, este que estoy señalando con el cursor. Este 3 que está en el denominador es negativo. Yo aplico la ley de signo y digo que menos por menos da más. Entonces aquí me queda más c a la menos 3 sobre 3. Más, mira que aquí tengo nuevamente el caso. Voy a hacerlo acá. Esto es como si tuviera 4 sobre 7/5. A este 4, que es un entero, le agrego un denominador 1 para convertirlo en un racional y poder así operar racional dividido entre un racional.
Entonces una división entre fracciones, multiplico, aplicando la ley de orejas, extremo con extremo para generar el nuevo numerador, 4 por 5 da 20, y multiplico interno por interno para generar el nuevo denominador, 7 por 1, 7. Entonces esto me queda 20 que multiplica a y a las 7 quintos sobre 5. Perdón, sobre 7. Borro acá. Activo nuevamente la pluma. Aquí me queda sobre 7. Más la constante de integración que es c. Bueno, entonces de esa manera voy a resolver ese ejercicio. Este es el resultado final. Miren que aquí yo no me metí ni con la variable b ni con la variable c. Solamente operé la variable y, porque toda la integración estaba en función de la variable y. Bueno, compañeros, espero que las reglas de la integración y el concepto hayan quedado claros. Nos vemos en un futuro video donde aprenderemos cómo aplicar la integración indefinida en la resolución de problemas administrativos y o económicos inherentes o propios de la administración pública territorial colombiana. Muchas gracias por su atención. Bueno, miren, qué pena con ustedes, me había despedido, pero aquí me doy cuenta de que había diseñado esta diapositiva para explicarles detalladamente el significado de la constante de integración de la letra C. Vamos a hacerlo. Es importante que lo tengamos claro. La teoría nos dice, recuerden, que cuando nosotros integramos una función, lo hacemos a partir de una derivada y lo que estamos haciendo es integrando todas las derivadas para regresar a la función original, para hallar la función primitiva. Entonces miren este ejemplo. Tengo estas funciones, y igual a x a la 2, y igual a x a la 2 más 5, y igual a x a la 2 menos 32 y y igual a x a la 2 menos 3 cuartos. Si yo derivo estas funciones, acuérdense que para derivar bajo el exponente y pasa a multiplicar acá. Por eso me queda 2x. Y que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, esto es 0. La derivada de 32 es 0. Y la derivada de 3 cuartos es 0. Entonces, lo único que me queda es, como resultado, 2x en todas estas funciones. ¿Por qué estoy derivando? Porque acuérdate que solamente puedes integrar derivadas. Tú solamente integras derivadas. Entonces, esta es la función llamada función original o función primitiva. Estas de acá. Estas son las funciones originales o funciones primitivas. Aquí están las derivadas de cada una de esas funciones. Entonces, si yo integro esta función, ¿a qué debo llegar? A la función primitiva. ¿Sí? Porque yo tenía esta función y la derivé ahí un solo punto de la función, pero si yo las integro todas, debo llegar a la función original. Entonces, ¿cómo se integraría esta función? A ver, para integrar 2x con respecto a la variable x. ¿Qué dice? Esto es la multiplicación de una constante por una función. Entonces dice la regla. Saca la constante e integra la función. Esta integral se elimina con esta derivada. Entonces esto me quedaría que si voy a integrar a una variable x, esto es como si tuviera x, yo la voy a elevar a la 1 para poder aplicarle una de las reglas que tengo, que es la de la integración, la de la potencia, perdón. Entonces al quedarme x a la 1, lo que debo hacer es sumarle 1 al exponente y dividir toda la expresión entre esta misma suma y sumarle una constante de integración. Y cuando esto esté hecho, vuelvo y ingreso esta constante que había sacado. Entonces esto me va a quedar
igual a 2 que multiplica a x a la 2 sobre 2 más c. Aquí puedo simplificar este 2 con este 2 y esto me va a quedar finalmente x a la 2 más c. Este va a ser el resultado de integrar esta función, pero esta es la misma que esta, es la misma que esta y es la misma que esta. Entonces, al integrarla me va a quedar x a la 2 más c, x a la 2 más c, x a la 2 más c, x a la 2 más c. Entonces, esto es lo que quiero que vean que significa la constante de integración c. Esta constante de integración c es lo que me hace falta para que esta integral sí sea realmente la función original. Aquí, esta constante de integración va a representar un más 0. X a la 2 más 0 es igual a x a la 2, o sea que sí llegué a la función original. Aquí, en esta función, ¿qué valor va a tomar la constante de integración? Un 5 positivo, porque entonces me va a quedar x a la 2 más 5. Y miren que aquí entonces de esa manera sí vuelvo y obtengo la función original. Al integrar esta función, ¿qué valor va a tomar este más c? Va a tomar el valor de un 32 negativo. Entonces me va a quedar x a la 2 menos 32. Y de esa manera miren que si obtengo la función primitiva u original. Y en esta cuarta función, ¿qué valor va a tomar esta constante de integración? Un 3/4 negativo. Para que así me quede x a la 2 menos 3/4. Y de esa manera obtenga la función primitiva o función original, como lo llaman algunas otras personas. Entonces, repito, integrar es la operación que me permite, a partir de una derivada, integrar es la operación que me permite, a partir de una derivada, llegar a la función original o primitiva. Y esta integral, esta constante de integración, va a ser un término que me va a permitir lograr eso. Entonces, compañeros, espero que esté claro. Ahora sí me despido. Éxitos para todos.